Adoramos a Dios, amados míos, en este día precioso de resurrección de Cristo. Muchas veces nosotros, Dios bendiga su palabra santa, muchas veces nosotros pensamos que cuando Cristo murió, sus discípulos y los apóstoles sufrieron una gran decepción porque Él había hablado de reino, había hablado de muchas cosas, de poderes, y al final Él muere de una manera, le entran a golpe, le entran a latigazo, no vienen los ángeles a salvarlo. Él dice, si yo quiero que vengan los ángeles van a venir, pero no voy a decir nada porque yo he venido a cumplir esto. Se lo había dicho también en la resurrección de Lázaro, lo hizo para que creyeran que como mismo Lázaro murió y resucitó, él iba a resucitar también, pero bueno, fue una decepción que hizo que ellos se escondieran y eso, porque ellos habían dejado sus trabajos, dejado la sinagoga, que era el lugar donde se reunía todo el mundo en aquel tiempo, por seguirlo a él, y bueno, él ha muerto así, de esa manera, que murió. Y resucitó el Señor en un día como hoy. Ayer Él fue a donde estaba Abraham, todos los que estaban durmiendo en los brazos de Abraham, y los tomó. Tomó a todos los que estaban durmiendo para llevárselo al Señor, es decir, arrebató del infierno, de la tierra, del fondo de la tierra, a los que habían creído en Él. Y ayer muchas personas se entregaron a Cristo. Ayer lo que pasó no lo sé, pero muchas personas se entregaron a Dios. Bueno, hermano, hoy toca hablar de la resurrección y yo voy a empezar a leer para que ustedes vean, porque bueno, si Él se murió y nos decepcionamos, si resucita, nos alegramos. ¿No es verdad? Bien. Se supone. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, hoy vamos a leer el 20 al 21 y voy a hacerlo lo más suave que yo pueda. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces ella fue a ponerle los ungüentos y eso que se le ponían a los muertos. Y ella vio que no estaba ahí la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, Juan, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro, porque era más joven. Juan era más joven que Pedro y corría más. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio los paños que lo habían cubierto, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro siempre más atrevido. El otro dijo, madre mía, yo aquí no entro. Y él dijo, no, yo entro, yo voy a mirar bien qué es lo que está pasando. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué se hace esta señalización en este lugar? ¿Por qué se hace? Porque ellos conocían la costumbre de Cristo de cómo Él doblaba su velo que Él llevaba en la cabeza. Cómo Él llevaba el sudario que Él llevaba en la cabeza, siempre aparte, siempre doblado de la misma forma. Y cuando ellos vieron que allí estaban los lienzos, que es en la sábana santa, y que estaba también el sudario puesto aparte, en una forma diferente, Él dijo, el hombre resucitó. El único que dobla esto así es Él. Hay cosas que nos identifican en la vida. Y tú dices, no. Este tipo de ropa, quien se la pone es la tía Lili o la prima Rizo o algo. Porque siempre hay algo que nos identifica en la vida. Y ellos vieron que estaban aparte, sino enrollados en un lugar aparte. El 8 dice, entonces entró también el otro discípulo. Entonces entró Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué fue lo que creyó?
que resucitó, porque vio los lienzos y vio todo. Que Pedro le dijo, mira, pero si tú sabes, Juan, claro que, hombre, soy el que siempre estoy cerca de él, sé muy bien cómo es él. Entonces creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Ya puedo hablarte 1000 veces de lo mismo, que hasta que Dios no te alumbra, eso no significa nada para ti. A ellos le habían hablado un montón de la resurrección de Cristo. Ellos no habían entendido. Ellos no habían entendido. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué hicieron? Se volvieron al lugar donde ellos estaban escondidos. ¿Por qué? Porque, ¿y si lo cogen allí, dicen que se robaron ellos el cuerpo? ¿Y si ellos tienen que pagar porque no aparece el cuerpo de Jesús? No, aquí hay que irse porque nos van a echar la culpa a nosotros y nosotros no hemos cogido nada. ¿Saben? El verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, la misma que le avisó, oye, quitaron la piedra, volvió otra vez para atrás con ellos. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ellos se fueron y dejaron allí ¿a quién? María. A María. Porque los hombres tienen a veces un concepto de las mujeres así. Tú sabes, ellas son lloronas, son así, si tú quieres quedarte te quedas, nosotros no, porque la gente no va a creer que tú te llevaste a Cristo, pero nosotros que somos hombres y tenemos fuerza así, te quieres quedar llorando allí, pues quédate. Y para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué fue lo que vio María? A los ángeles. Miren lo que vio María, hermano. Un ángel a la cabeza, no sé si se ve bien. Un ángel a los pies, a ver si todo el mundo le está mirando. Jesucristo en el medio. Los ángeles son los que están arriba, con los brazos extendidos. Lo de arriba que se ve es la luz. Todo eso es oro, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Este es el arca del pacto que guardaba dentro las tablas de la ley, guardaba la vara de Aarón, guardaba el maná y el candelabro. ¿Y qué está mirando María ahí? Los 2 ángeles. Uno a la cabeza y otro a los pies. El nuevo pacto, el arca del nuevo pacto. Cuando entra María, María ve esto. ¿A dónde habían puesto el sacrificio? Aquí en el medio, entre los ángeles, que era donde se derramaba la sangre del cordero. Allí estaban los ángeles. María vio en el sepulcro del Señor el arca del pacto. Esto de verdad me impresiona un montón. Del nuevo pacto con Cristo Jesús. Hay quien está en el arca antigua, pero aquí se hace el arca espiritual del nuevo pacto con Jesucristo. Fíjense. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Él le dice, no lo busque entre los muertos. Cuando ella se gira, ve a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué Jesucristo se presenta aquí como un hortelano? ¿Quién es un hortelano? Adán, El que cuida el huerto. El primer hortelano, Adán. El que cuidaba el jardín del Edén. Primera de Corintios 15, del 45 al 47, por favor. Lo vio como un hortelano, como el que estaba cuidando el huerto allí en el cementerio. ¿Del 40 y qué? 40. Primera de Corintios 15, del 45 al 47. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente,
el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sigo leyendo? Sí. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Sigue. Luego lo espiritual. Ajá. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Muy bien. Primero es lo animal, después, hermano, lo espiritual. Nadie empieza siendo espiritual. Todo el mundo empieza como un hombre normal, carnal, de la tierra, hasta que conoce a Cristo y se convierte en un hombre espiritual. ¿Comprenden eso? El primer hombre era de la tierra, de carne, Adán, un alma viviente, y el segundo era un espíritu vivificante que es Cristo. Por eso él se presenta como un hortelano. ¿Comprenden eso? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Lo entienden o no? ¿Entienden esto? Ah, no. Dime, mi amor, ¿qué es lo que no entiendes? No entiendo por qué se presenta como un hortelano. Porque él es el segundo Adán. Él es el segundo. El primer hortelano, que era el que cuidaba el huerto del Edén, era Adán. Y él viene a rescatar todo lo que Adán le regaló al diablo. Todo lo que Adán le regaló al diablo, él viene a rescatarlo. Por eso él está como el segundo Adán, un espíritu de vivificación. ¿Sabe? Entonces dice, muy bien por preguntar, me encanta. Jesús le dijo en el 16, María, volviéndose ya le dijo Raboni, que quiere decir maestro. ¿El 16 de dónde? El 16 del 20 de Juan. De Juan 20. Sí, porque el primer Adán vendió el reino, se lo dio a Satanás al comer del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Él viene como árbol de la vida, a volver a coger él el reino, porque el reino Adán lo había regalado. Ahora él recoge el reino nuevamente. Volviéndose ella le dijo, entonces Jesús, el 17, le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando ella lo fue a abrazar, él le dice, no me toques. Aún no puede tocar. ¿Qué pasa? Que eres tan santo, que no te puedo tocar, yo te amo. Yo, por favor, Y dice así, en el Salmo 68, 18. Para que ustedes sepan por qué él no se deja tocar en ese momento. Dice, no, yo voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre. Ve y díselo a los discípulos. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Fíjense, ¿qué pasó? Él bajó a los infiernos, al Hades, cogió los que estaban en los brazos de Abraham, que son la cautividad, estaban cautivos allí, se llevó cautiva la cautividad para presentársela al Padre. Esto él solo podía hacerlo si había cumplido la cruz, para llevarle todos los que habían muerto antes de la cruz, creyendo en él, al Padre, y trajo dones para los hombres. ¿Cuáles son los dones? Los dones espirituales que conocemos, de sanidades, de profecía, de sabiduría, muchos dones. Él trajo esos dones a los hombres no tenían esos dones. Pero hay una cosa, ¿eso lo entienden? Pero hay una cosa que me preocupa más, que era lo que decía, y también ¿a quién le dio dones él? Para los rebeldes. Y también para los rebeldes. Ahora vamos a leer Efesios 8:4. A ver, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a ver qué pasa. ¿Efesios qué? 8, 4:8. 8:4. No, 8:4 no. 4:8. Ajá, bueno, dale. 4:8. Dale. ¿Qué dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué más? ¿No dice más nada? Ah, el 9, sigo. Sí, a ver, ¿qué dice? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Porque él fue a buscar dones para los hombres. Pero él dice en el Salmo 68, 18 que él también le dio dones a los rebeldes. Sí. ¿Han conocido ustedes personas que tienen don de profecía, que ellos se llaman adivinos, que hacen brujería y hacen de toda cosa mala? Y tú dices, pero sabía lo que iba a pasar porque lo dijo. El profeta de no sé quién dijo no sé qué para aquí para allá. El adivino no sé qué para aquí, quién sé yo, el durmiente, el Nostradamus, el otro. Gente que no creían en Dios. Gente que no creían en Dios tenían dones. Hay gente que cogen sus dones para hacer... Hay gente que cogían sus dones para no hacer maldad, para hacer maldad. Hay muchas personas que también Dios le da dones y lo entierran. Que está en la parábola de los talentos eso. Te doy un don y tú dices, no, porque como Dios siempre está exigiendo más de lo que da y todo eso. No, yo no voy a hacer nada. Él dice que yo voy a sanar, no, porque yo no me voy a tirar una plancha de estar orando y que la gente no se sane ni nada de eso. Dice Dios, no te preocupes, yo te voy a quitar el don. Se lo voy a dar a uno que tiene más, porque al que no tiene se le quitará lo que tiene y se le dará al que tiene más. Y tú al infierno, porque no tuviste en cuenta, no le diste valor a un regalo que te he hecho. ¿Comprenden eso? Bien. Pero en su generosidad, él fue capaz de darle dones a los rebeldes. Él fue capaz para que no digan, claro, estos se salvan porque a los de él le da dones, pero a los demás no. Si me lo hubiera dado a mí, yo también lo hubiera hecho. Pero él se lo da a todo el mundo como sale el sol para todos. Así él repartió dones para todos en su generosidad y en su amor. Entonces por eso él le dice, no me toque, no he subido a mi Padre. Yo traigo ahora mismo conmigo una cantidad de energía, de gente que tú si me tocas vas a reventar. Aquí viene Abraham, aquí viene Moisés, aquí viene todo el mundo. Aquí viene Jacob, aquí viene Isaac. Aquí viene una energía que tú no conoces, hija. Entonces no me abraces por eso. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Bueno, ustedes saben que si una mujer va a estar dando tantas cosas... los hombres no se sienten cómodos porque se sienten que ellos a lo mejor por cobarde y se fueron, no pudieron ver nada de esto, no pudieron ver el arca del pacto, no pudieron conversar con Jesús, Jesús no le dijo todas estas cosas y viene esta mujer. Ustedes saben cómo es el trato, ustedes saben cómo es el pensamiento. Es capaz de que ella por tal de ser la mejor, quizás inventó todo eso. De que la vio, de que le dijo que no le tocara, de que no sé qué, y todo eso. Bueno, vamos para el 19. Todo esto que le estoy diciendo lo voy a llevar a un lugar. Esto no es para hablar mal de los hombres. Es que los voy a llevar a un lugar. Ellos se escondieron y ella se quedó. Cuando ellos se escondieron que lo mataron, ella estaba ahí debajo de la cruz también. Bueno, cuando llegó la noche de aquel mismo día, del mismo día que él resucitó, el primero de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos vino Jesús, puesto en medio y le dijo, paz a vosotros. Llegó allí, demostrando que María había dicho la verdad, lo había visto. Ahora todos lo ven. Y cuando le hubo dicho esto, mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío a ustedes. ¿Vale? Como el Padre me envió a mí a predicar el evangelio de Él, a predicar las buenas nuevas, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Vieron? Ahí Él sopla y ellos reciben el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos.
A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Si tú dices, yo a esta persona no la perdono, allá arriba, tampoco la perdonan. Pero tú tienes que pagar una cuenta ahí, que después podríamos hablar de eso. ¿Saben? Incredulidad de Tomás. Vamos a ver, a mí Tomás me encanta. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando él se presentó allí. Y dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, fíjense, ya habían pasado 8 días, una semana. Estaba otra vez con sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Quiere decir, Jesucristo tiene una energía más alta, una frecuencia más alta que la luz, porque Él es la luz. Él es la luz. ¿De dónde sale la luz? No se sabe. Se sabe que la luz existe. Pero ¿cuál es la habitación de la luz? Jesucristo. Una luz no puede atravesar una pared, porque la frecuencia es tan alta que las moléculas de la pared la rechazan. Pero Él con las paredes cerradas, las puertas cerradas, entraba. Porque Él es más poderoso que todo. No hay pared que se ponga en el medio ni puerta que no lo deje pasar. Porque Él es la luz. Él es la luz. Bien. Le dijo pues a los otros discípulos, no creeré. 8 días después Jesús entró y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mi mano y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Tú por qué viste? Hay gente que necesita ver para creer. Pero no lo dejó con la duda que podía haberlo hecho. No, sí, pero no. Se necesitaban los 12. Si no creíste, te Te quedaste. Como los demás vieron, los demás necesitaron verlo para salir de la situación también. Y otra Y cosa. a él dice, déjame ir para allá para que él me vea, para que no se quede con la duda. O sea, si tienes duda, Dios te la quita. Dios te la quita. Y además, ¿por qué tú tienes que tener una experiencia espiritual y yo no? No es envidia. Es que yo también quiero verlo, yo también quiero sentirlo, yo también quiero que esté conmigo. Claro. Como está contigo, yo quiero que esté conmigo también. Somos hijos, somos hermanos, tenemos el mismo derecho de tener contacto con nuestro Padre, ¿sabe? Y él dijo, bueno, los que han creído en mí sin verme, la verdad que son bienaventurados. Entonces voy a saltar al 21 para no hacer las cosas demasiado largas. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Ya él se había presentado a los discípulos, ¿verdad? A Tomás y todo. Entonces Simón Pedro les dice, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Esto qué significa? Vamos a ver, ¿ustedes vieron a Cristo resucitado? ¿Y por qué volvieron otra vez a su vida antigua? Mira, nosotros vamos a pescar. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer? Hay quien cuando tú le dices, Cristo viene pronto, resulta que Cristo no vino en el tiempo que creyó que iba a venir y dice, vamos, déjame hacer mi vida normal porque esto a mí me parece mentira. Me dijeron que Cristo venía en 5 años y no vino nada. A Daniel le dijeron que venía en 7 semanas, en 70 semanas, y eran 70 semanas de años, 700 siglos. Entonces, cada vez que Jesús dice a una persona, yo vengo, y la gente dice, sí,
Siempre dicen que viene, pero no viene. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué hará esto? ¿Por qué hará esto? Que la gente se prepare. Porque la gente se desapega de lo material. La gente dice, ¿para qué voy a tener lo material? ¿Para qué voy a querer tener tantas cosas? Si total, si viene Cristo, todo se va a quedar. Claro. Entonces, para que la gente por un tiempo, aunque sea, tenga lo espiritual arriba, para que la gente tenga, aunque sea un poco de tiempo, lo espiritual, siempre hay alguien que dice Cristo viene. Sean los testigos de Jehová, sea quien sea, quien sea, quien sea. Dicen, Cristo viene a tal fecha. El otro, a mí Dios me dijo, yo me morí, resucité, yo tuve una experiencia cercana, me dijo que venía tal día. Bueno, da igual. Ese tiempo de espera hace que uno se libere de tantas cosas materiales y la espiritualidad tenga primer lugar. Entonces uno, el que cree en Dios realmente, continúa con lo espiritual. Y el que realmente duda dice, yo voy a seguir haciendo mi vida. Ya hay personas que le dicen, ay, hija, pero tú no tienes vida, no tomas, no fumas, no bailas, no haces, no lo otro. ¿Qué estás esperando a Dios? Desde que lo estamos esperando nosotros, no seas boba. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Bueno, dice. No tiene más vida que otro. Pero mucha más, bueno, una vida mucho más grande. Bueno, aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué nunca la gente sabe quién es Jesús? Después que Él resucita. Porque Él se mete dentro de uno. Tú no sabes que yo soy Jesús. Yo no sé que tú eres Jesús. Yo no sé que Jesús está dentro de ella. Para que ellos aprendan que Jesús está dentro de personas normales. Él hace esto. Por eso nadie lo conocía cuando fue a Emaús, hasta que no partió el pan y lo bendijo, no pudieron decir, ay, este es Jesús. La otra cuando vio el hortelano, ay, hasta que no la llamó María. Ay, Raboni, por favor. Y ahora tampoco lo conocen. Porque Él está dentro de cualquiera que crea en Él. ¿Comprenden eso? Dice, no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron no. Y Él dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Esa palabra quién la dice? Jesús. Jesús. Y si yo digo esa palabra, ¿quién soy? Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro. ¿Quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Es el Señor, le dijo, porque Él es el único que da esa orden. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153. Sumen. 1 y 5, 6 y 3, 9. ¿Ese número quién es? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. 9 dones, 9 ministerios, 9 frutos, 9 meses la mujer para parir. Muchas veces hay que esperar los 9 meses para que dé fruto algo que tú siembras, algo que tú esperas. Tienes que esperar un tiempo y este Espíritu Santo se mueve en esos 9 dones, en esos 9 frutos. 153 peces significa Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo que ellos pudieran pescar. Y aún siendo tanto, la red no se rompía. Y le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Saben? Él le preparó un desayuno a ellos que venían pescando, porque el inteligente de Pedro le dijo, vamos a pescar, porque en definitiva vamos a recuperar nuestra vida, ¿vale? Vamos a recuperar nuestra vida. Vino y se había presentado ya Jesús 3 veces. Pero ellos no sabían lo
esperando, que ellos mismos estaban esperando. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Los corderos son los machos de la manada. No se llama manada, ¿cómo se llama? Se llama rebaño. Porque las manadas, sí, no necesitan pastor. A los rebaños sí. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea a mis ovejas. Es decir, a las mujeres también, Pedro. A las mujeres también. ¿Vale? Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Acuérdense que él lo había negado 3 veces, ¿se acuerdan? Sí. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Se lo vuelve a recalcar: no hagas desprecio de las mujeres, por favor. Si tú me amas a mí, por favor. No como a María Magdalena, que la tenían, ¿saben? La tenían quemadita, la pobre. Sí. De cierto te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Le dijo esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Esto qué quiere decir, hermano? ¿Por qué Jesucristo le dice eso a Pedro? Pedro sentía por las mujeres un poquito de respeto, porque esto es cosa de hombre. Pues nosotros somos 12 apóstoles, esto es cosa de hombre. No, los judíos también son así. Él dice a las mujeres: por favor, 2 veces, te pido que me la pacientes. Y te voy a decir más. Tú me negaste porque yo morí en una cruz y todo eso y te escondiste. Tú vas a morir igual que yo, Pedro. Eso que tú sentiste porque yo morí en una cruz, no me defendí. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quiere. Y esto dijo para dar a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme encima. Y sabemos que Pedro murió en una cruz con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Porque él sintió como un poco de desprecio quizás la cruz. No se defendió, no, él pudiendo hacer tantas cosas, no hizo nada, tía. ¿Saben? Volviendo Pedro, si se están cansados, me dicen, ¿están cansados? Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, que Juan, y le había dicho: Señor, ¿quién es este que te va a entregar? ¿Se acuerdan? Aquel Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Mira, todo lo que me has dicho a mí, me has dicho hasta que voy a morir igual que tú, me has dicho que atienda a las mujeres, me has dicho todas estas cosas, y este que viene aquí, ¿qué? ¿Qué va a hacer este? Oiga, Pedro, era de armas tomar, de armas tomar. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿A ti qué te importa lo que yo haga con Juan? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay muchas más cosas que hay que contar, que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que no habrían libros en el mundo donde cupiera todo esto. ¿Y por qué él le dijo así a Jesucristo? ¿Qué le quiso decir a él? A Pedro. Que no se meten los planes de los demás.
No en los planes de los demás, no. Si yo quiero que este se quede, que a ti. Pero ¿por qué Jesucristo tú dices que si tú quieres que él se quede sabiendo que la gente va a decir, eso quiere decir que Juan no va a morir? O tú estás, como diciendo, haciendo un alarde de tu poder, de que tú haces cosas, de que Juan va a estar ahí cuando él venga. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Vamos a leer en Apocalipsis 1:9, hermanos. Y con esto termino, ya terminado. Apocalipsis 1:9. A ver qué dice la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Ya, está ahí. Yo, Juan, ¿qué? Vuestro hermano. Vuestro hermano Y ¿Qué, compañero. ¿Qué más? y copartícipe. ¿Qué quiere decir copartícipe? Que participó. Participó en la tribulación que todavía no ha llegado. Participó en el reino. ¿En qué más? En la paciencia. De Jesucristo. Es decir, que Juan vio en visión todo lo que iba a pasar, vio a Cristo venir, vio los 4 jinetes del Apocalipsis, fue copartícipe con nosotros de la tribulación que todavía no ha llegado, del reino, de cuando Dios le entregó, de cuando Jesucristo le entregó el reino al Padre. Es decir, él ha vivido más que todos nosotros y estaba vivo cuando Cristo vino y lo vio en visión venir. Si yo quiero que este esté vivo hasta que yo venga, que a ti. No lo dejó vivo en la vida carnal, pero en la vida espiritual lo hizo vivir todo hasta que Cristo entregó el reino al Padre. Saben, hermanos, quiero que Dios les bendiga y que ustedes sepan que a veces no hace, aunque Cristo se presente 3 veces, 4 veces, a veces el que quiere volver a su vida pasada, vuelve. Después de esto, sabemos que Pedro era la cabeza de la iglesia, que sobre la palabra de Pedro se fundó la iglesia y que para los católicos es el primer papa, para nosotros fue un hombre que verdaderamente amó a Cristo realmente y que yo los exhorto a ustedes a amar a Cristo de verdad, a no tener miedo, a no pensar que Cristo vivió y murió y que para nosotros que no, para nosotros Él es la vida y es la vida eterna. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.